Hoy vamos a hablar acerca de las claves para fortalecer la confianza en Dios. Todos nosotros confiamos en el Señor y creemos que Dios está con nosotros, pero hay momentos de debilidad, de flaqueza, donde quizás pensamos que las cosas se nos derriban, se nos caen, y ahí es donde nosotros necesitamos fortalecer la confianza. Definitivamente hay gente que no confía en el Señor y no tiene la confianza puesta en Dios. Pone la confianza en otras cosas. Pone la confianza quizás en algún ídolo, pone la confianza en sus propias fuerzas o en otras cosas, pero no pone la confianza en Dios. Los que conocemos a Dios ponemos la confianza en Dios porque seguramente usted y yo tenemos una experiencia con Él y sabemos que Dios está siempre. Si usted no tiene esa experiencia con Dios, aproveche a tener una experiencia con el Señor. Abra su corazón para que Él entre en su vida y Él va a hacer que usted pueda depositar la confianza en Él. ¿Cuándo se fortalece esta confianza? Cuando vemos el resultado de las cosas que están pasando. ¿Cuándo se debilita? Cuando sentimos silencio. Pero cuando sentimos silencio no es porque Dios no esté obrando, es porque Dios está obrando en silencio. Nosotros con nuestra manera de ser y con nuestra ansiedad queremos que las cosas pasen urgente, ya, ayer, y no puede pasar esto. Dios tiene sus tiempos y Él los maneja. Entonces Él hace que las cosas pasen cuando Él quiere y no cuando nosotros queremos. De esta manera nosotros necesitamos fortalecer nuestra confianza. Es un punto que es importante y lo queremos hablar en esta hora para brindarle a usted algunas herramientas para que pueda trabajar y para que pueda moverse en la vida. Esto es muy bueno. Cuando nosotros confiamos en el Señor, lo que estamos haciendo es depositar nuestra paz en Él y descansar en Él, porque sabemos que Él está al cargo de todo. Decía un pastor que yo tuve, que me formó, me decía, si pasa, gloria a Dios, y si no pasa, gloria a Dios. O sea, siempre gloria a Dios, porque en realidad Dios es el que está al cargo de nuestra vida, y ahí nosotros tenemos que entender esto. Todo lo que Él tiene para nuestras vidas es mejor, y Él tiene el control de todo. Eso tiene que estar bien arraigado en nuestro corazón y nuestra mente. Dios tiene el control de todas las cosas. La razón por la cual vamos a confiar en el Señor es una sola. Es que Él es digno de confianza. El Señor es digno de confianza. Porque confiamos en Él, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación. Él es el que nos sostiene con su mano. ¿Y cómo no vamos a confiar en Él? Así que esta es la razón número uno, ¿no?, por la cual nosotros podemos confiar en Él. Entonces, cuando depositamos esas confianzas y la confianza quizás se vaya debilitando, hay algunas claves para fortalecer esta confianza y se las voy a ir dando. La número uno, no por ser más importante, porque es lo primero que vamos a decir, ponerme en las manos de Dios. Él sabe lo que hace. Si yo me pongo en sus manos, Él sabe lo que hace. Ahora, si yo me manejo solo, es otra cuestión. Él sí tiene poder para hacer las cosas que se ha propuesto en mi vida. Tiene un plan, tiene cosas para hacer en mi vida. Y dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que es a los que, conforme a sus propósitos, son llamados. Hemos sido llamados por Dios y el Señor tiene allí su mano puesta sobre nosotros en todas las cosas. Todas las cosas, dice aquí, nos ayudan a bien, porque fuimos llamados por Él. Y Él nos tiene en su mano. Así que todo ayuda para bien. Si amamos a Dios, por más que estemos pasando un momento complicado, difícil, Él nos va a ayudar para bien. Sepamos que ese es un escalón para subir al próximo nivel de fe o de confianza. No sabemos, pero Él tiene todo bajo control. Él sabe que en el medio de las dificultades, en medio de los problemas, porque Él lo dijo, que íbamos a tener
dificultades y problemas, ahí en el medio Él se iba a glorificar. Cuando estemos pasando por momentos difíciles en la vida, en vez de decir, ¿para qué me pasa esto?, necesitamos empezar a analizar que Dios puede tomar ese hecho que nos parece negativo en algo positivo, y Él puede revertir este proceso que está pasando en nosotros, y terminemos sabiendo que Dios, al fin y al cabo, estaba haciendo las cosas como Él quiere. Debemos recordar la historia de Job en medio de la crisis, por ejemplo, como dice David en el Salmo 40, con paciencia esperé en el Señor, Él me ayudará. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo cenagoso, del fango, como dice aquí, y puso mis pies sobre suelo firme o sobre roca, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Esto está parafraseado, pero así dijo el salmista. Él me sacó del pozo de la desesperación. Así que si estás desesperado, si estás angustiado, quizás estás pasando momentos difíciles, poné tu confianza en el Señor, porque tu vida está puesta en las manos del Señor. Lo hiciste en un principio, Él está al cargo de tus cosas. Así que, hermano querido y hermana, amigo que me estás viendo, poné tu vida en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de ti. En segundo lugar, no debo confiar en hombres. El Salmo 118 dice, mejor es esperar en el Señor que esperar en el hombre, o confiar en el Señor y confiar en los hombres, dice otra versión. Nuestra confianza no debe estar depositada en hombres, sino en el Señor. Este texto marca la mitad geográfica de la Biblia, Salmo 118:8. Y eso es lo que dice, mejor confiemos en el Señor que confiar en los hombres. En el Salmo 40 dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y que no se ha vuelto a soberbios ni a los que caen en falsedad. Dios nos llama a confiar en Él. ¿Por qué no en los hombres? Porque los hombres fallamos. En alguna u otra medida fallamos. Es que tenemos que confiar en las autoridades, tenemos que confiar en las personas que están alrededor nuestro. Y sí, es bueno confiar en una medida, pero la verdadera confianza está puesta en el Señor. Mi amigo, aquí la Biblia dice que Él sabe todas las cosas. Y si ponemos la confianza en Él, Él va a hacer las cosas como tiene que ser. Pero no confiemos en los hombres, porque los hombres pasamos y aún fallamos, pero el Señor permanece para siempre. En tercer lugar, vencer el temor voluntariamente. Le pongo esta palabra final, voluntariamente, porque el Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Quiere decir que es algo voluntario, que tengo que obrar en voluntad. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Tengo temor, haga un esfuerzo, póngase en las manos del Señor, diga, ahí pongo mi confianza. El salmista está diciendo que cuando siente miedo, él pone su confianza en el Señor. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, mi querido hermano, ponga la confianza en el Señor, aún el temor, póngalo en las manos del Señor. Cuando siento temor, ahí mi voluntad dice, voy para adelante con el Señor, y el Señor es el que hace. Muchas veces nosotros nos preocupamos demasiado y muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero nuestra preocupación hace que nosotros nos pongamos en una situación de temor. Y decimos, ay, ¿y si no puedo? ¿Y si no llego? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Olvídese, la vida nuestra está en las manos del Señor y Él es en quien debemos confiar. En cuarto lugar, no confiamos en nuestra propia capacidad. Proverbios 3 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará la senda. Necesitamos reconocer. Algunas personas dicen, sí, yo me pongo en las manos del Señor, pero después cuando las cosas pasan, no reconocen que es Dios el que hizo las cosas. Dicen, bueno, he sido inteligente, qué sé yo. No, tenemos que confiar en el Señor y luego reconocerlo. El reconocer a Dios
y no confiar en nuestra propia inteligencia. Yo entiendo, hay gente muy capacitada en distintas áreas, pero si nosotros no ponemos nuestro corazón en el Señor, eso se va a envanecer, vamos a terminar envaneciéndonos y las cosas no van a salir bien. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, como dice el pasaje, más que en nuestra inteligencia, las cosas van a ir mejor y Dios va a allanar el camino. Y esto va a ser bueno para usted seguramente. En quinto lugar, debemos recordar las promesas que alguna vez recibimos. ¿Ha recibido usted promesas de Dios? Claro que sí. A lo largo de toda la historia, Dios nos ha prometido tantas cosas. Bueno, en Primera de Reyes dice, alabado sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo, Israel, tal como lo prometió. Ahí vamos con la promesa. No ha fallado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Dios no falla a sus promesas. Nosotros quizás no tengamos memoria, pero por eso este punto habla de recordar las promesas que alguna vez escuchamos en nuestro oído y dijimos amén, las recibimos, ahí está la promesa. Todas las obras de Dios están en su palabra y las promesas se cumplen. Si las creo, tengo que ponerle fe y ahí creo en eso y el Señor va a hacer una obra grande y maravillosa en cada uno de nosotros. Recuerde las promesas. Dios ha dicho tantas cosas en su vida a lo largo de la historia, desde que usted conoce al Señor. Ya empezó el Señor a darle palabra desde temprano. Créale a Dios y recuerde que Él le habló y Él está con usted para que usted pueda depositar su confianza. En sexto lugar, recordar que el amor de Dios es inagotable. El Salmo 100 dice, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Esta confianza que nosotros ponemos en el Señor nos hace recordar esto, que a pesar de nuestros problemas, y no tanto de los problemas, sino de los pecados que nosotros hacemos, el Señor tiene amor para darnos y siempre nos recibe con los brazos abiertos. Aún después de haberle fallado, aún después de haber puesto confianza en otra cosa que no es Él, Él nos perdona y su amor supera todo esto, ¿no? Y este amor y esta fidelidad de Dios se pasa de generación en generación. Así que no solamente para vos este amor, sino para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y de ahí en adelante, porque tus generaciones van a ser bendecidas, según dice la palabra, de generación en generación. Su amor es inagotable, no se termina nunca. Es que Dios me perdonó ya una vez y ahora no sé si me va a perdonar. Tiene amor de sobra. Él te va a perdonar por el amor que tiene, porque es inagotable. En séptimo lugar, aprenda a descansar en el Señor. Confiamos que Él puede darnos descanso. Cuando uno descansa, se duerme. Jesús estaba allí en la barca y bueno, cuando estaba la tormenta, estaba allí descansando y le dijeron, sálvanos que perecemos. Bueno, cuando uno descansa es porque está seguro que las cosas van a ir bien. Que usted pueda aprender a descansar. Aprender, esto se aprende. ¿Cuándo? Y bueno, en el momento de la tormenta. Hay que aprender a descansar en Él. Cuando usted descansa, el Señor pone su mano ahí para que usted realmente sepa que Él está ahí guardándole y protegiéndole. En octavo lugar, necesitamos depender del Espíritu Santo. Cuando dependemos totalmente del Espíritu Santo, entonces vamos a poder entender los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Dejamos que Él vaya adelante, no nosotros. Nosotros no vamos, va Él. Entonces, ¿usted puso al Espíritu Santo adelante? No, bueno, entonces póngalo, deje que Él vaya adelante y Él va a empezar a abrir puertas, va a empezar a hacer cosas que usted no puede hacer seguramente. Entonces, el Señor va a ir abriendo las puertas, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a llevar a los lugares que tenemos que ir y estar. Es muy importante que dependamos del Espíritu Santo y aprendamos a confiar en Él, porque si no confiamos en Él, lo hacemos por nuestros propios medios y ahí no está bueno, eso no es bueno. En noveno lugar, hagamos oraciones con fe. Dice Jeremías 17, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto a corrientes
de agua, o agua, dice, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, y nunca dejará de dar frutos. Esta es la persona que confía en el Señor. Así que cuando nosotros hacemos oraciones a Dios, debemos hacerlas con fe y agregarle fe y decir, yo confío en ti. Tomo el agua de mis raíces y mi hoja siempre está verde porque confío en el Señor. El Señor hará que esa fe y esa confianza que tenemos en Él, que son sinónimos en realidad, esté siempre vigente. Él puede contestar nuestras oraciones, pero hagámosla con fe, no la hagamos dudando, porque el que duda es como la onda del mar que va de acá para allá. Usted tiene que tener seguridad en esto y hacer que esta fe y esta confianza vayan de la mano y usted la deposite en el Señor, y estas oraciones que usted haga, hágalas creyendo que Él las va a contestar. Y quiero cerrar con esto: aprenda a conocer a Dios. Para poder tener confianza en Dios es necesario que lo conozcamos. ¿Cómo vamos a tener confianza en alguien que no conocemos? Tenemos que conocerlo. La palabra nos dice que al oír la palabra del Señor, nuestra fe se va a acrecentar, y mientras más leamos la palabra del Señor, más vamos a conocer al Señor. Nuestras experiencias, las palabras que vengan a nuestros oídos, van a ser para nosotros tremenda ayuda porque le vamos a conocer. Si nosotros tratamos de conocer a Dios por medio de la palabra, nos vamos a dar cuenta que realmente Él es digno de nuestra confianza, y nuestra confianza en Él diariamente va a ir de aumento en aumento. Cierro con esta frase: esto es imposible cuando uno quiere confiar en el Señor y no le conoce. Necesitamos conocerle. Este es un punto importante para la confianza, porque no podemos confiar en quien no conocemos. Mis amados, estas son algunas claves que les quise dar en esta hora para que usted pueda saber que el Señor es digno de toda confianza, y usted tiene que poner esa confianza en Él. Él nunca le va a fallar. Él es su amigo fiel, nunca va a fallarle. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en Él, vamos a aprender a descansar, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a caminar sabiendo que Él tiene amor para nosotros aún en medio de las dificultades y de nuestros errores. El Señor va a afirmar esa confianza porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué le parece si oramos ahora? Le pedimos al Señor: Padre, te pedimos ahora que esta confianza cada vez esté más arraigada en ti. Tu palabra dice que aquel que confía en ti es como el árbol que está plantado junto a la corriente y que toma de sus raíces el agua, y que no le tiene miedo al calor ni al clima, sino que sus hojas van a estar verdes. Yo te doy gracias por esta palabra y bendigo a cada uno lo que está mirando. Señor, que cada uno de nosotros podamos confiar en ti y que esta confianza se afirme en la fe. Te pido esto creyendo que estás con nosotros. Señor, bendigo a cada uno en forma particular, que esta palabra quede arraigada en los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Espero que haya sido de mucha bendición. Repase estos puntos y usted va a estar mucho más confiado en el Señor, porque Él es digno de confianza. Un abrazo para todos.